Sebastián. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por este contacto y buenos días. Buenos días, Carla. A ver, hablemos un poquitito de esta nueva etapa. ¿Qué deberíamos entender todos como esta nueva normalidad? Porque se dice, vamos a tener que convivir con el virus, pero al mismo tiempo todos tenemos mucho susto de contagiarnos. Entonces, ¿cómo llegamos como a una buena ecuación? Bueno, yo creo que tal como han señalado nuestras autoridades, tenemos que avanzar, pero con prudencia, me parece a mí. O sea, las medidas que se han señalado, que todos ya conocemos, distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla, ¿no es cierto?, las personas sintomáticas no acudir a sus lugares de trabajo, sino que consultar. Todas estas medidas, ¿no es cierto?, se tienen que mantener y por mucho tiempo, de aquí en adelante. El mundo cambió y así tenemos que acostumbrarnos a vivir. Pero también, por otro lado, es posible que en algunos casos podamos ir retomando progresivamente actividades laborales, especialmente aquellas que son más indispensables y que no se pueden hacer en la modalidad de teletrabajo, y eventualmente también actividades educacionales, que son las más delicadas, ¿no es cierto?, especialmente en el caso de los niños pequeños, donde es más difícil que ellos puedan cumplir con estas medidas porque es parte de su naturaleza, ¿no es cierto?, el jugar, el estar juntos, etcétera. Entonces, yo creo que progresivamente tenemos que ir viendo, pero ir monitorizando día a día qué es lo que está ocurriendo y de acuerdo a eso poder ir abriendo algunos espacios mayores, así como muchas, digamos, reparticiones y industrias, ¿no es cierto?, han seguido funcionando durante todo este tiempo con todos los resguardos, por supuesto. Ahora, doctor, ¿uno puede pensar en esto, en esta nueva normalidad o en el retorno, por ejemplo, de los niños a clases, de la gente ya más en plenitud a sus puestos de trabajo cuando no hemos vivido el pic? ¿Se mantiene una previsión de pic a su juicio donde debiésemos tener más nivel de contagio? Y pensando además que todavía hay buena temperatura, pero hoy día esperamos 30 grados, por lo tanto no andamos muy resfriados en general. Pero va a bajar la temperatura y ahí empiezan los resfríos y las enfermedades propias de esta época del año y ahí obviamente me imagino yo que es mucho más fácil contagiarse. Sí, tal como usted lo señala, yo también creo que todavía no hemos llegado al pic de casos, ¿no es cierto? Y hay muchos servicios, hospitales que todavía están con sus capacidades apropiadas, pero hay otros, hemos visto, ¿no es cierto?, estos días en hospitales en Magallanes, ¿no es cierto?, en Santiago, en algunos centros, hay bastantes pacientes hospitalizados con unidad de paciente crítico, con varios de ellos, ¿no es cierto?, en ventilación mecánica, así que todavía estamos en una situación en que están creciendo el número de casos, no hemos llegado, yo creo, a una estabilización, y como también usted señala, vienen tiempos más fríos. Ahora, mi opinión es que probablemente este año, dado todas las medidas que estamos tomando, seguramente vamos a tener una menor incidencia de otras infecciones virales respiratorias. Me refiero a influenzas, respiratorio sincicial, adenovirus, otros virus, porque precisamente todas estas medidas que tomamos para prevenir el COVID también sirven para prevenir estas otras infecciones respiratorias. Así que yo creo que vamos a tener un poco menos. ¿Doctor? También se ha vacunado una cantidad importante de personas contra influenza y eso también va a disminuir la incidencia de influenza. ¿Y eso no cambia si es que los niños vuelven a clases? Porque por lo que uno ha visto, los niños son una gente bien transmisor, ellos están bien juntos, es muy difícil que mantengan la distancia física, sobre todo los más chiquititos que andan uno arriba del otro, comparten muchas veces los más chiquititos los juguetes. ¿No puede ser que si se adelanta la vuelta a clases sí se complique en el fondo la circulación de los virus y nuestro sistema de salud se resienta? Bueno, yo tengo la misma preocupación que usted señala. Yo creo que donde hay que ser más cuidadoso es con el retorno a las actividades de los niños, de los escolares, especialmente los más pequeños. Eso a mí me preocupa también y de hecho entiendo que el gobierno inicialmente había pensado en una fecha y la ha postergado porque precisamente algo que hay que ver con mucho cuidado. Se había pensado a lo mejor en lugares, en escuelas rurales donde la densidad poblacional es menor, donde han habido menos casos, donde los cursos son de menos niños, pero yo creo que es muy difícil, ¿no es cierto?, pedirle a un niño que no jueguen entre ellos, que no se toquen, ¿no es cierto?, que usen mascarilla, que se laven las manos frecuentemente, es difícil, así que yo creo que ese digamos, el grupo de personas, los niños pequeños, ¿no es cierto?, son donde hay que tener bastante más cuidado y estar muy atentos y no apresurarse, me parece a mí. Doctor, ayer la subsecretaria de Salud, Paula Daza, decía que ya podíamos pensar, por ejemplo, en reunirnos con 4 amigos a tomar un café siempre y cuando se mantuviera una distancia de 2 metros. ¿Usted haría ese tipo de recomendación? Porque de ahí a, no sé, hacer un carrete el fin de semana con los amigos, pero con mascarilla y algunas medidas, hay una distancia bien estrecha. Entonces,
La pregunta es si no se puede correr aquí el riesgo de que todos nos relajemos y que al final nos empecemos a cuidar menos y nos juntemos más, por lo tanto nos contagiemos más. Bueno, yo creo que algún día vamos a tener que ir regresando a nuestras actividades usuales, pero yo personalmente preferiría que si tenemos que reunirnos es por razones de trabajo, ¿no es cierto?, o por razones indispensables y no necesariamente para compartir. Hay otras vías, ¿no es cierto?, incluso ya nos hemos un poco acostumbrado a hacerlo de manera virtual. Yo preferiría que las reuniones que tengamos sean las estrictamente necesarias para, como le digo, nuestro trabajo o para las horas indispensables necesarias para toda la comunidad y menos para diversión en esta etapa. Se lo pregunto, doctor, también porque hay mucha gente que ha vivido la dificultad y la angustia de no ver a sus seres queridos. Hay muchos hijos que no han visto a sus padres, nietos a los que hemos evitado juntar con los abuelos para que no se enfermen. Pero al ver que se está hablando ya de esta nueva normalidad y de retomar un poco la vida, a lo mejor están pensando, bueno, y si nos reunimos el fin de semana con mascarillas, con medidas de protección, a lo mejor no hay tanto riesgo. ¿Usted, por ejemplo, le recomendaría a las familias que vuelvan a juntar a los nietos con los abuelos o todavía no es el momento de pensar en eso y hay que quedarse aislado en confinamiento voluntario al menos? Mire, yo creo que esas cosas, esas situaciones hay que irlas viendo uno a uno, ¿no es cierto? Nuestros padres, ¿no es cierto?, nuestros abuelos han estado mucho en situación de confinamiento y de aislamiento. Yo le aprovecho de mandar un saludo a mi padre que está solo en su departamento y al cual no veo hace un mes y medio debido a esta situación. Entonces, estas son situaciones que, como le digo, que yo creo que hay que ir viendo caso a caso, ¿no es cierto?, a lo mejor con todas las precauciones, sobre todo si uno no está en un grupo de mayor riesgo de haberse infectado, no ha estado en contacto con personas infectadas, toma todas estas precauciones, es el momento a lo mejor de empezar progresivamente, no hacer una reunión familiar, pero a lo mejor ir a verlo, conversar, acercarse un poco, porque efectivamente muchos de nuestros adultos han estado en una situación que es difícil, muchos tienen problemas de salud, ¿no es cierto?, están solos, tienen dificultades para alimentarse y además han estado aislados, así que a lo mejor es el momento de hacerlo, pero de manera prudente, cuidadosa y no con muchedumbre, ¿no es cierto?, no pueden llegar toda la familia y particularmente los niños más pequeños, a pesar de que seguramente los abuelos los extrañan mucho, ahí hay que ser más cuidadoso todavía. Ya, o sea, ¿usted no juntaría a los nietos con los abuelos? Yo creo que eso lo haría de a poco, ¿no es cierto? A lo mejor, como le digo, si va al padre con un niño pequeño, lo prepara al niño, se asegura que esté asintomático. He visto unos niños por ahí en la calle con unas pequeñas mascaritas, ¿no es cierto? Se le explica, a lo mejor se puede hacer algo como eso, pero no llevar, ¿no es cierto?, a todos los nietos de una vez, ¿no es cierto?, con ese abuelo cuando alguno de los niñitos puede haber estado enfermo. A pesar de que los niños han estado aislados en este momento y es muy poco probable que estén con COVID-19 porque han estado en su domicilio. Si empiezan a volver al colegio, sí es más riesgo. Ya, bueno, vamos a ver cuándo van a volver al colegio. Efectivamente, el 27 de abril no va a ser la fecha, ya lo dijo el gobierno. Este plan se está trabajando para mayo, pero no tenemos la certeza de para cuándo, doctor, y me imagino que vamos a tener que ir mirando el número de contagios para ver qué decisiones se van tomando. Le queremos agradecer por esta entrevista. Buenos días, Carla. Que tenga un buen día.